Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Solo les aclaro que estoy un poquito con quebrantos de salud, pero aquí vamos a dar la clase. Bueno, vamos a encender todos nuestra cámara para tomar la respectiva foto del día de hoy. Gracias. Bueno, a la cuenta de 3, entonces voy a tomar una foto. Muy bien, gracias. Bueno. ¿Me indican si la ven? Sí, se ve. Gracias. Sí se ve, gracias, Lick. Bueno, entonces vamos a pasar a la primera diapositiva, por favor. Y vamos nuevamente entonces con el derecho interno. Vamos a hacer la pregunta rapidita entonces para darle continuidad. Y vamos con el derecho interno, que entonces el derecho interno tenemos que es el conjunto de normas jurídicas que rigen dentro de un Estado. Este sistema jurídico se caracteriza por la centralización. Emanan de los órganos competentes y refleja una jerarquía normativa, que eso fue lo que vimos en nuestra clase anterior. Se recuerdan, ¿verdad? De los cimientos de nuestra pirámide Cori. Los sujetos mantienen una relación de subordinación al Estado. Siguiente, por favor. Bueno, nos vamos a entrar un poquito entonces lo que es el derecho internacional, como de manera general. Entonces, de manera general tenemos que el derecho internacional es aquel conjunto de normas, principios y disposiciones que si bien no han emanado de un ordenamiento jurídico ordinario de los estados, sí son de cumplimiento obligatorio para los mismos, sea porque... Permítame un segundo. Alguien dice que no se escucha. ¿Todos se escuchan bien? Sí, licenciada, sí se escucha bien. Sí, Lick, sí se escucha bien. Se escucha. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente, por favor. Entonces aquí hablamos de manera general y tenemos también como clasificación el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Entonces, dentro de estas denominaciones podríamos decir que el derecho internacional público va a ser aquel conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados. Aquí tenemos una definición que dice que es el conjunto de normas y principios encargados de regular relaciones políticas entre los sujetos dotados de subjetividad internacional, confiriéndoles un marco jurídico regulatorio para regir sus relaciones políticas. Muy bien, entonces en otro concepto podríamos decir que también es el conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones entre los estados, los organismos internacionales y los otros sujetos de ordenamiento internacional. Y tenemos la definición de derecho internacional privado. Es importante que conozcamos las dos para que no lo confundamos. Entonces aquí tenemos que el derecho internacional privado constituye un conjunto de instituciones, normativa y procedimientos que permiten en casos concretos. Permítame un segundo que aquí alguien quiere entrar. En casos concretos y por interés de los particulares, la aplicación. ¿Esto qué quiere decir?
que en otras palabras, este conjunto internacional privado va a regular las regulaciones jurídicas de carácter privado, ¿sí? Que existe un elemento extranjero dentro de determinado aplicación a la ley. Bueno, entonces acá, si quieren, nos vamos a pasar a los sujetos, porque tiene como objeto el derecho internacional público regular la conducta de los estados y asegurar la convivencia pacífica y la cooperación, mientras que el derecho privado tiene como objeto resolver los conflictos de la ley de jurisdicción y de reconocimiento. Vamos acá. Bueno, entonces, ¿cómo se origina el derecho internacional público? Se originan las relaciones políticas internacionales que surgen de los estados entre sí y en otros sujetos de derecho internacional. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es precisamente la necesidad de regular dichas relaciones de lo que ha dado lugar a la formación de la normativa jurídica internacional, misma que se encuentra en un permanente proceso de evolución, a efecto de ajustarse a las exigencias derivadas de las relaciones entre dichos sujetos, con el fin de proporcionar la concordia y armonía internacionales y desarrollo económico, político y social de los autores. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de estos antecedentes del derecho internacional público tenemos 3 periodos. El periodo preclásico, que fue hasta 1648, el periodo clásico de 1648 a 1945 y la etapa contemporánea, que esto abarca de 1945 a la actualidad. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar un poquito y aquí nos vamos a detener un poquito para hablar del periodo preclásico, que fue hasta 1648. Como ustedes saben, pues todo se originó pues dentro del Imperio Romano, el Imperio de Grecia, y dentro del Imperio Romano pues teníamos una figura bien importante del derecho romano que es el jus gentium, que estas son las normas comunes a todos los hombres en la época romana. Se caracterizaba por la subordinación, por la falta de teorización y el particularismo. Las relaciones se basan en la subordinación y los débiles frente a los poderosos. Entonces, de aquí tenemos figuras bastante importantes que dentro de ellas pues también estaba que el jus gentium era se crearon esos derechos, ¿verdad? Que no eran para los romanos en sí, sino que eran para los que venían a habitar el imperio romano. Así también pues se daba con los orientales, ¿verdad? Que estos fueron los primeros en tener las leyes, que fueron los primeros pues en entablar lo del comercio, la familia, de los estados. También en esto podríamos hablar un poquito de este periodo preclásico que se da la Edad Media, ¿sí? Si recordamos un poquito en el derecho romano, pues el Imperio Romano había caído, ¿verdad? Entonces con esto había caído toda su estructura política. ¿Esto qué quiere decir? Que pues ahí el Estado pues no era todavía un poder absoluto, ¿verdad? Sino que esto se le denominaba imperio. Y se empezaron a dividir el poder entre la iglesia y el rey. Los centros pues, de trabajo también se concentraban tanto para los ciudadanos y este poder se concentraba también en las provincias. ¿Sí? Esto se consideraba como una organización social, que todavía tampoco se daba todavía la figura del Estado como tal. Aquí también pues habían otras figuras importantes que estaban los señores feudales, quienes tenían pues sus siervos y pues seguían también de hablar entre regiones y territorios. Y lo que conocemos también como las guerras, como las peleas, ellos tenían muchas guerras y peleas, ¿verdad? Por abarcar eso, quién tenía
empezó a conocer la autoridad y convirtiéndose también el Imperio Romano como uno de los más grandes, ¿verdad? Reconocidos dentro de las culturas. Entonces, abarcando todo esto, aún todavía no teníamos un estado como tal clasificado. Y pasamos al otro periodo. Por favor, la siguiente. Bueno, nos saltamos una etapa, perdón, anterior. Bueno, entonces dentro del periodo clásico, que fue en 1648 a 1045, se caracterizaba por la coordinación y universalidad. Las relaciones se basaban en el conocimiento mutuo de la soberanía estatal y los estados no tenían objetivos comunes. Siguiente, por favor. Entonces tenemos acá, después de esta etapa, la etapa contemporánea en 1945 hasta su actualidad, ¿verdad? Que esta se caracteriza por la coordinación y cientificidad y universalidad. Prima la coordinación de los estados, se crea la ONU, se concluye que tienen objetos comunes de derechos humanos, cuidado ambiental y derecho penal internacional. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar un poquito de la evolución del derecho internacional público. Como ya nos centramos en la fase contemporánea, esto surgió pues a partir de la segunda mitad del siglo XX. Reconoce la necesidad de regir las relaciones internacionales, atendiendo al multilateralismo de conformidad con los parámetros establecidos por los estados fundadores de la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, dando así origen a toda una serie de normativa internacional forzosamente debe emanar de un tratado internacional. Siguiente, por favor. Así, en el derecho internacional vemos un elemento normativo exógeno que vincula al Estado, quien en algunos casos voluntariamente lo integra a su normativa interna, o bien permite su aplicabilidad de conforme a los principios y procedimientos y disposiciones legales nacionales, mismas que también determinan los alcances y jerarquía del derecho internacional dentro del ordenamiento jurídico. El estudio doctrinario y aplicación práctica del derecho internacional público han evolucionado de tal forma que se han definido ámbitos específicos subsidiarios del mismo y que abarcan materias concretas que regulan aspectos de diferente índole. Algunos de los ámbitos reclaman inclusive su autonomía respecto al derecho internacional público. Tal es el caso del derecho internacional del mar, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario o el derecho internacional de los refugiados. Asimismo, existen otras materias cuya subsidiariedad es absoluta y evidente respecto al derecho internacional público, como lo son los derechos de tratados internacionales, el derecho consuetudinario internacional, el derecho diplomático y el consular, entre otros, y en todo caso se considera que todas las anteriores constituyen ramas accesorias y partes integrantes de un continente, como lo es el derecho internacional público. Así es evidente que el derecho internacional público encuentra su origen en las relaciones políticas internacionales que surgen de los estados entre sí y entre otros sujetos de derecho internacional público es precisamente la necesidad de regular dichas relaciones de carácter eminentemente público, lo que ha dado lugar a la formación de una normativa jurídica internacional, misma que se encuentra en un permanente proceso.
de evolución a efecto de ajustes a las exigencias derivadas de las relaciones entre dichos sujetos, con el fin de proporcionar concordia y armonía internacionales, y el derecho económico, político, social y de sus actores. De tal forma que toda materia jurídica del derecho internacional público no produce una generación espontánea, sino que surgió de la necesidad acumulada de crear parámetros normativos que rigieran, en un principio, las relaciones entre los estados. Se estima que el derecho internacional público cumple una doble función. Armoniza las relaciones entre los sujetos internacionales y a la vez, cuando se trata de estados, permite esto alcanzar los fines para los que fueron constituidos. Importante es decir que dichas relaciones encontraron la costumbre, su régimen inicial, por lo que puede considerarse a la misma como la fuente originaria de las relaciones internacionales. Lo cierto es que podemos referirnos a un derecho internacional público propiamente dicho, sino hasta aun cuando las relaciones políticas y comerciales entre los estados habían evolucionado y no son pocos casos involucrando durante la antigüedad clásica en Grecia y en Roma, que fue lo que hablábamos hace un ratito, y la Edad Media. Bueno, vamos a detenernos un poquito acá para que podamos pues entender un poco de lo que ha sucedido en esto. Quisiera por favor que entre alguno de ustedes me pueda mencionar algo importante de la historia que pudieran haber captado sobre el derecho internacional, cómo fue que empezó a surgir. Algo muy importante y estaba señalado en negrilla. A ver, vamos a ver. ¿Alguien que quiera opinar? Recuérdense que la participación tiene un punteo dentro de él. Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto saludarla. Fíjese que a mí me llama mucho la atención y me ponía a pensar, ¿verdad? Que todo esto surge inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. No sé si lo comprendí mal, Así es, ¿verdad? sí. Entonces, es un punto muy importante porque antes de la guerra no habían instituciones que se preocuparan por los derechos humanos, por los derechos de las personas, ¿verdad? Pero todo esto ha dado origen a diferentes instituciones, como lo es pues el derecho internacional público, ¿verdad? Realmente está muy interesante. Yo lastimosamente salgo bien tarde del trabajo y voy atrapado en el tráfico, pero voy poniendo atención. Y sí me llamó mucho la atención esto, ¿verdad? Que esto surge inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Bueno, sí, muy bien, muy buen aporte. Entonces, yo creo que es bien importante, ¿verdad?, que nos ubiquemos en la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945, ¿verdad? Esto enfocado y centrado a la soberanía estatal, ¿verdad? Que esto, o sea, da una seguridad colectiva. Esto refiriéndonos a los derechos humanos y a la cooperación, ¿verdad? Y esto va a la creación, ¿verdad? Donde nos lleva a uno de los más importantes, ¿verdad? Que fue la fundación de la ONU, que esto fue en 1945. Entonces creo que sí es bien importante este punto que lo podamos comprender, ¿verdad? Porque esta carta, ¿verdad?, que fue hecha pues por la Carta de San Francisco y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que más adelante, 3 años más adelante, fue creada esta, que fue en 1948. Bueno, y entonces sigamos, por favor, con la presentación. La siguiente, por favor. Bueno, entonces acá hay otro punto importante que, sin embargo, la mayoría influencia en la formación del derecho internacional público se debe al pensador neerlandés Hugo Groot, que esta es su obra de Iure Belli ac Pacis Libri 3, que es el derecho
de la Guerra y de la Paz. Esto formaban 3 libros de 1625. En este se presentaba la práctica estatal como fuente del derecho internacional, junto al derecho natural derivado de la razón humana. Siguiente, por favor. Así los estados empezaron a alcanzar acuerdos plasmados en instrumentos consensuados entre sí. Y esto es a lo que íbamos hablado un poquito anterior, ¿verdad? Que es bien importante, ¿verdad? Cómo surgen todos estos estados, ¿verdad? Y así como la cooperación de acuerdos que se empiezan a hacer bilaterales, las preocupaciones por la paz duradera, y llevaron a 2 grandes conferencias y de la paz de La Haya. Esto en 1899 y en 1907. Será en este contexto que se desarrolla la Primera Guerra Mundial, que es lo que hablábamos un poquito anteriormente, que no se había formado un estado como tal, ¿verdad? Pero será la Gran Guerra, un conflicto que nunca había visto la humanidad hasta que daría el lugar al primer ejercicio experimental de multilateralismo universal, la Sociedad de Naciones, que no fue capaz de evitar un nuevo conflicto. Siguiente. Entonces, aquí nuevamente, pues a partir de la tragedia global que significó la Segunda Guerra Mundial, se planteó a partir de 1945 la dinámica de las relaciones internacionales y por ende de su marco jurídico normativo, el derecho internacional público, enfocado ahora a regular una sociedad internacional entre los sujetos independientes con nuevos actores institucionalizados, como es el caso de los organismos internacionales. Entonces, como dato importante, acá en 1945, ¿qué dijimos que era un dato importante? Carta de las Naciones licenciada, Unidas, la creación de la ONU. Muy bien. En la Carta de San Francisco. Aquí. Muy bien. Entonces, sí, están poniendo atención. Siguiente, por favor. En todo caso, el derecho internacional público tras la Guerra Mundial se humaniza y busca la concordia entre los actores internacionales. Esta nueva visión parte de principios fundamentales como la igualdad soberana entre los estados, la prohibición de uso de la fuerza, el reconocimiento y promoción de los derechos humanos, perseverancia de la paz y la seguridad internacional. Entonces, aquí hay otro organismo muy importante también que se crea dentro de este mismo periodo, ¿verdad? Que fue una de las más importantes también, que es la OEA. A ver, ¿qué significa la OEA? Organización de Estados Americanos. Organización de Estados Americanos. Y esta pues también tenemos, ¿verdad? Como contemporánea, que fue en 1948 creada, ¿verdad? Y esta es unida por 35 estados independientes de América. Menciónenme unos 5, 6 países que están acá, aparte de nosotros, ¿verdad? México, Colombia, Uruguay, Paraguay, Panamá, Costa Rica. Muy bien, sí. Sí, Costa Rica lo tenemos, México, sí, muy bien. Entonces creo que es bien importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Que hay 35 países enlistados en esta y tenemos también que es pues un órgano autónomo, ¿verdad? Como lo estamos viendo. Bueno, entonces Licenciada, perdone la pregunta. Sí, claro. ¿Sí? ¿La OTAN surge también en este periodo de tiempo de la historia? La OTAN, esa es la organización ahorita, la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿me está hablando usted? Del Atlántico Norte. Sí, esa fue creada en 1949, ¿sí? Ese también, pues, forma parte, sin embargo, pues es igualmente en esta misma época. Estos son 32 países que forman parte, ¿sí? Sí, pues, gracias, licenciada.
Muy bien. Entonces, por razones de salud que sí me está afectando un poquito la garganta, vamos a finalizar esta clase acá, pero sin antes, necesito saber los primeros 3 líderes del grupo, de la lista, por favor, Catherine. Sí, licenciada, ahorita se los indico. Sería... Sería Diana, Iracema, Gerada, Narciso. Sería la Diana se primera. encuentra aquí presente. Sí, licenciada, soy Dania Iracema. Dania, va. Dania, y por favor, entonces ustedes, vamos a pasar solo 3 grupos por razones de tiempo, chicos, ¿oyeron? Entonces, el lunes que viene es presencial y a ustedes les tocó el periodo preclásico hasta 1648. Ese es el tema a exponer. Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, vamos con el segundo grupo, por favor, Catherine. Sí, el siguiente sería Brandon Steven Contreras Ovalle. Brandon está por acá. Sí, licenciada. Bueno, Brandon, entonces tienen ustedes como segundo grupo el periodo clásico de 1648 a 1945. Muy bien, gracias. Y con el tercer grupo, por favor, Catherine. El tercero sería Mariana Renata Maza Castellanos. ¿Está por acá? A la orden, Licda. Mariana, mucho gusto. Entonces, a ustedes les va a tocar dentro de la historia la etapa contemporánea, que empieza a partir de 1945. Gracias. Sí, Claudia. Una molestia, licenciada, disculpe, yo estoy en el grupo de Mariana, yo soy la compañera que le había solicitado apoyo por la cuestión de mi cirugía y usted me comentó que va. íbamos a tocar el viernes. Va, si quiere, entonces, Mariana, vamos a cambiar, por favor, Catherine, cámbiame a Mariana al grupo número 4, por favor. 4 sería. Sí, licenciada. Y entonces el grupo 3 pasa al 4. Sería Irma Leticia Cook Chocin, creo que se pronuncia. Irma estará por acá. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces a ustedes les va a tocar el tema que ya había dicho, la etapa contemporánea. En el caso de los otros 3 grupos que van a pasar el viernes, le vamos a dar los temas el día viernes. Y para el trabajo escrito, por favor, quiero un trabajo con carátula, introducción, un contenido no más de 5 hojas, una conclusión y bibliografía. Arial 12, por favor. Y en cuanto a la presentación, pues vamos a dar unos 20 minutos por grupo. Creo que 2 minutos por persona estaría bien que pudieran hablar. Si en caso necesitan usar computadora o algo, se pueden abocar con Catherine porque hay que conseguir un cable para poder conectar el proyector. Gracias, licenciada. Yo necesito solicitar un favor. Fíjese que dentro del grupo de Steven hay 2 compañeros que se anotaron con nosotros que realmente no los conocíamos. Entonces queremos saber si están por aquí para que por favor me escriban. Mi nombre es Maribel y me pueden escribir al 3755-8282. Ellos se escribieron con nosotros en frente. La verdad no sé cómo se llaman. Entonces, o no sé si Katy nos puede hacer favor de mandarnos una foto de la hojita que nosotros le entregamos para que veamos los nombres de los 2 compañeritos. Si gustan, escríbanme a mi WhatsApp y yo les estaré enviando la hojita. Gracias, licenciada. Le agradezco muchísimo. Susan, por favor. Buenas noches, licenciada. Susana. Mire, disculpe, fíjese que solo la quería molestar. Al momento de que usted tomó captura y nosotros teníamos que encender la cámara, fíjese que se me trabó mi compu. Sí estaba en la reunión,
pero no pude encender cámara y tengo evidencia, tomé foto por si... Está bien, si le puede enviar a Catherine estaría bien. Ok, Fíjense, muchas gracias. pensamos todo lo que es problemas de asistencia. Marco. Licenciada, Bueno, si gusta, ahorita voy a enviar el link de asistencia. Va, está bien, gracias, Catherine. Marco, por favor, tiene la palabra. sí, buenas noches, licenciada. ¿Usted va a distribuir los temas conforme vaya desarrollando o los va allá a distribuir, qué sé yo, este viernes? La próxima clase? Sí, el viernes vamos a ir distribuyendo los temas. Todos los temas. No. Aproximadamente los siguientes 6 grupos. Para poder tener tareas en mi grupo y poder investigar para que no nos agarre el tiempo. Van a tener el mismo tiempo que todos sus compañeros, porque el que va a pasar el lunes, hoy es lunes, hoy dimos el tema y el lunes expone. El otro viernes doy el tema y el viernes expone. Perfecto. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Licenciada, dijo el contenido 5 hojas en Arial 12, ¿verdad? Así es, con introducción, carátula, bibliografía y conclusión, por favor. Gracias. Si gusta, licenciada, voy a hacer un Word con las especificaciones para que pues ellos la tengan en el grupo. Gracias, Catherine. ¿Alguna otra duda antes de desconectarnos? Buenas noches, licenciada. Sí, Disculpe, buenas noches, Pablo. ¿será que usted sería tan amable de podernos enviar las diapositivas que presentó ahorita? Es que no logré copiar muchas cosas, solo... Sí, claro, Pablo, las diapositivas las va a estar mandando Catherine al grupo de WhatsApp. Muchas gracias, que siga mejor de su estado de salud. Gracias, muy amable. Ligda, buenas tardes, que No, siga mejor de su salud. buenas tardes. Siempre tamaño oficio, ¿verdad? Sí, yo creo que tamaño oficio es el tamaño más conveniente. Listo, gracias, Ligda. Bueno. Gracias, licenciada. Buenas noches. Que tengan feliz noche. Mejor, licenciada. Licenciada,